público presente. Hoy This meeting is being recorded. Hoy tenemos una gran invitada que es la obstetriz y colega Jessica Abanto. La obstetriz que está encargada del día de hoy del tema del taller de lectura de citobacteriología y Papa Nicolau es obstetra egresada de la Universidad Mayor de San Marcos con más de 23 años de experiencia en la atención de salud sexual y reproductiva de la mujer. Tiene una segunda especialidad en atención primaria en salud con mención en cáncer ginecológico. Es egresada de la maestría en educación con mención en e-learning, presidenta de la Asociación Peruana de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Es conferencista internacional, gerente general de Cuídate Consultorios Especializados, miembro fundador de Obstetras Educando, obstetra, miembro de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología, de igual manera conferencista internacional, consejería en el área de asuntos externos del Colegio Regional de Obstetrices de Lima, Callao, en la gestión 2013-2016. Bienvenida a este nuevo taller de capacitación. Espero que todos los aquí presentes aprendan no es un nuevo tema, pero que debemos reforzarlo, que tal vez a veces no tenemos un conocimiento amplio en la lectura y es algo que manejamos día a día. Entonces espero que aprendan y pues que disfruten de este taller, y pues vamos a dar paso a la obstetriz para que nos ayude con este tema. Claro. Obstetra Jessica tiene su micrófono apagado. Ya, ahora sí. Les decía que buenas noches con todos, que es un gusto poder continuar con este curso. Agradecida una vez más con la invitación. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿se acuerdan? La semana pasada. Ahora vamos a continuar con lo que corresponde del tema. Muy bien. Hablamos de inflamación leve, moderada, ¿no? O severa incluso. Constantemente nuestros citólogos, patólogos nos reportan justamente eso, ¿no? La presencia de inflamación leve, inflamación moderada, inflamación severa en los resultados citológicos. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto, ¿no? Primero lo voy a leer y después voy a pasar a la explicación. Dice, cierto grado de inflamación está presente con mucha frecuencia en la citología, que podemos considerar normal. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente en el cuello uterino van a haber presencia de leucocitos. Dice, sin embargo, siempre corresponderá al ginecólogo, en este caso a las obstetras, obstetrices, en el caso de ustedes, determinar si debe o no prescribir tratamiento. ¿Qué significa esto? Que por el hecho de que nosotros encontremos un resultado de citología de inflamación leve o moderada, no debemos de asumir que se tratara de un proceso infeccioso. Primero, porque no sabíamos qué tipo de infección es. ¿Por qué? Porque la inflamación solamente denota el aumento de leucocitos, más no te dice cuáles son los gérmenes que tiene la paciente. Por lo tanto, nosotros no podemos asumir en sí que se trata de tal o cual infección. Es más, ni siquiera podemos asumir si se trata de una infección o no, porque como dice la diapositiva, hay cierto grado de inflamación. ¿Por qué se puede dar la inflamación? Por ejemplo, cuando una mujer está ovulando puede eliminar moco cervical que tiene una cantidad considerable de leucocitos, ¿no? Unos días antes, unos días después de la menstruación también. Durante la misma relación sexual hay cierto grado de inflamación leve, ¿no? Por el mismo roce, por la misma relación sexual, que puede dar como consecuencia este aumento de leucocitos. Entonces no pueden considerarlo ustedes como patológico, sino que nosotros en la evaluación clínica
tenemos que tener los conocimientos para saber de qué, si realmente la paciente tiene un proceso infeccioso o no, y no basarnos solamente en lo que dice el resultado de Papa Nicolau. Ahora, eso es en cuanto a la inflamación leve o moderada. Vamos a ver un poquito más adelante. Dice, en relación con otros factores se puede ver, ¿no? Nosotros cuando hacemos la evaluación tendríamos que ver si realmente existe una inflamación con infección que puede deberse a otros microorganismos. ¿Qué quiere decir inflamación moderada? El citólogo valora la inflamación según la cantidad de leucocitos, específicamente los polimorfos nucleares, presentes en la lámina, ¿no? Sin embargo, dicho número no se correlaciona directamente con la necesidad o no de precisar un tratamiento. Esto será siempre criterio clínico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que una inflamación leve o moderada en la citología puede deberse a un proceso infeccioso, puede deberse a un proceso inflamatorio o puede deberse a la cantidad de leucocitos fisiológica en el cuello uterino. Nosotros, que somos los clínicos, los que hemos tomado el Papa Nicolau, somos los que deberíamos de darnos cuenta, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al tipo de flujo vaginal o cervical anormal, de acuerdo al proceso inflamatorio y otros signos que podrían evidenciarse. Entonces tenemos que tener muy en claro esto. Y acá justamente está la relación entre la clínica y el resultado de específicamente la prueba de Gram que vamos a ver más adelante. Ya, ahora, ustedes están viendo que se trata de inflamación leve moderada. Cuando hay inflamación severa, es muy probable que este aumento de leucocitos se relacione con un proceso infeccioso, pero en realidad no se sabe si este proceso infeccioso es a nivel de vagina, por ejemplo, una vaginitis tricomoniásica, una vaginitis moniliásica, genera el aumento de leucocitos a nivel de vagina y podría eso o manifestarse en la prueba de Papa Nicolau. Una cervicitis mucopurulenta ocasionada por otros gérmenes, gonococcus, clamidia, también podría generar el aumento de los leucocitos. Sin embargo, la cervicitis y la vaginitis se tratan totalmente distintos, por lo tanto no podemos, por solamente el hecho de decir, resultado, inflamación leve o moderada, entonces, ya, tengo que tratar. Eso no está bien. Ahora, hay que ver otro punto, el aspecto de la inflamación severa. Cuando hablamos de inflamación severa, ahí sí tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque cuando hay una inflamación severa, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere decir el citólogo cuando dice inflamación severa? Que ha encontrado mucha cantidad de leucocitos. ¿Eso qué quiere decir? Este es sinónimo de que no ha visto adecuadamente la cantidad de células. Ha visto más que nada leucocitos polimorfonucleares. Esto se puede ver, como les dije, en procesos infecciosos de vagina o cuello. Pero el hecho de que encontremos o que nos reporten como inflamación severa, más que decir, necesita tratamiento, nosotros tenemos que ver qué viene el examen clínico, qué infección debe ser y sobre todo pensar de que esa muestra citológica no tiene valor, porque automáticamente se consideraría una muestra no satisfactoria por demasiado proceso inflamatorio. Vamos a ver unas imágenes más adelante. Muy bien. En cuanto a la correlación clínico-microbiológica, si nosotros y estoy hablando acá específicamente en la secreción cervical, cuando vemos una secreción cervical, no estoy hablando de vaginal, no estoy hablando de que la paciente tiene vaginitis, no, estoy hablando de que tiene un proceso infeccioso cervical, y vemos una secreción mucopurulenta, y cuando nosotros encontramos, pero no en el Papa Nicolau, sino en la prueba de Gram, que aparte de Papa Nicolau podemos tomarlo. Se toma bastante parecido como se toma el Papa Nicolau, pero del canal endocervical se extiende una lámina, una placa, y se manda a coloración Gram. Ya. Entonces, si ustedes tienen y vieron que a través del cuello uterino hay secreción mucopurulenta y hay más de 10 leucocitos por campo, entonces son 85% de probabilidad de que la paciente tenga un proceso infeccioso cervical.
es decir, una cervicitis. Ahora, en cuanto a la ausencia de secreción mucopurulenta, pero hay más de 10 leucocitos por campo. Recuerden que la referencia, lo normal es hasta la presencia de 9 leucocitos por campo de la lámina. Si hay 10 a más leucocitos por campo, entonces nosotros vamos a considerar como patológico, pero tiene que ir en correlación con la secreción que vimos en cuello. Si no hubo secreción mucopurulenta, pero hubo más de 10 leucocitos por campo, 50% de probabilidad de que estemos ante una cervicitis. Siempre y cuando, ojo, esto siempre y cuando hayamos tomado bien la muestra, porque si nosotros tomamos la muestra de la secreción vaginal, se puede confundir con las infecciones vaginales. Para ello nosotros tenemos que haber limpiado toda la secreción de vagina, para quedarnos específicamente con la secreción de cuello uterino. Ya, muy bien, entonces, si hay secreción mucopurulenta, pero hay menos de 10 leucocitos por campo, 40% de probabilidades de cervicitis. Pero miren acá, que es en realidad lo que nos interesa. Si ustedes no ven una secreción mucopurulenta en su paciente, le hacen la prueba de Gram, o incluso en la citología también, el hecho de que haya poquitos leucocitos te va a decir inflamación leve, ¿ya? Un poquito leucocitos es sinónimo de inflamación leve, ¿ya? Y que es fisiológico, es normal, ¿no? Porque pueden haber leucocitos normalmente en el cuello uterino. Entonces, si no hubieron secreción mucopurulenta, si ustedes no vieron por el examen clínico secreción mucopurulenta y sale menos de 10 leucocitos por campo, solamente 2% de probabilidad de que la paciente tenga una cervicitis. Entonces, vamos a ver acá. Nos vamos a quedar con el primero y el último. ¿Está bien? El primero, cuando ustedes ven secreción mucopurulenta que proviene del endocervix, más leucocitosis en la placa, ya sea en la prueba de Gram o la prueba de citología, entonces 85% de probabilidad de una cervicitis infecciosa. Mientras que si no hay secreción mucopurulenta y los leucocitos salen bajos, solamente 2% de probabilidad de pacientes que tendrían una cervicitis. Creo que Karen Vivas quiere hacer una pregunta o intervenir. Por favor, compañeros, no se escucha casi nada la conferencia. No le escucho. No le escuché, perdón. ¿Puede volver a repetir? Disculpe, obstetriz, es que casi no se escucha lo que usted está comentando, porque hay tal vez un micrófono abierto. Ah, ya. Eso ya se tienen que fijar las colegas, las organizadoras. Por favor, fíjense si hay un micrófono abierto, que lo dudo porque yo no he estado escuchando nada. No sé, a ver si en el chat dicen si es que escuchan... No hay ningún micrófono abierto. Puede ser el audio de la colega porque sí se escucha, sí se escucha si hay mucho bien. audio, espérenme un ratito que voy a cerrar la mampara, ¿ya? Un ratito. A ver, vamos a ver si así ya se escuchan menos ruido, ¿ya? Natalie dice que se escucha bien, pero bueno, lo he cerrado para ver cómo nos va con esto. A ver, ustedes me van diciendo, me escriben en el chat. Ya, entonces, a lo que iba, miren, cuando ustedes vean, independientemente de la secreción vaginal, cuando ustedes vean, porque la paciente puede tener hongos, tricomonas o bacterias a nivel de vagina, pueden tener una infección vaginal, pero yo estoy hablando esto específicamente de la secreción cervical, de la que proviene del epitelio glandular, de la ectopía, ya esas ectopías que normalmente deben de producir secreción mucosa transparente, y esas ectopías son fisiológicas, normales, debemos esperar que la mujer madure el cuello uterino, pero cuando hay presencia de secreción purulenta que proviene del epitelio glandular, entonces tenemos que sospechar una cervicitis. Con esta muestra que hemos tomado del epitelio glandular del endocervix, lo ponemos en una lámina y podemos mandar a coloración Gram.
¿Está bien? Esta presencia, esta coloración Gram, la referencia es menos de 10 leucocitos por campo, es normal, y más de 10 leucocitos por campo, ahí sería anormal. Y acá está la correlación entre lo que vimos, si hay presencia o ausencia de secreción mucopurulenta, y lo que nos salió en el resultado de la prueba de Gram. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos muestra y nos dicen que hay inflamación moderada, inflamación severa? Cuando hay una inflamación y hay infección, la placa o la lámina se nos va a arruinar y lo más probable es que el patólogo, el citólogo nos mande resultado de no satisfactoria por presencia de mucha sangre o por presencia de muchos leucocitos. Acá, mucha sangre o muchos eritrocitos, muchos leucocitos, y acá la presencia de eritrocitos y leucocitos. Miren, cuando el citólogo lo que quiere es ver las células, no se van a ver. Entonces, preocúpense si les sale un resultado de inflamación severa. No porque, ya me sale inflamación severa y tengo que tratarla, pero ni siquiera me fijé que tuvo la paciente antes. No, preocúpense en el sentido de que el citólogo, al ver tantos leucocitos, no ha podido ver bien las células y ustedes tendrían que tratar a la paciente y volverle a hacer. Acá una lámina, una muestra insatisfactoria en lámina convencional por exceso de sangre. Vean que no se ven las células. Acá, una muestra convencional insatisfactoria debido a un exceso de leucocitos polimorfonucleares. Eso sería lo que se le llama una inflamación severa. La inflamación severa implica la presencia de más de 75% de lámina cubierta por leucocitos. Eso implica que no se han visto las células. Y si no se han visto las células, no se puede llegar a un diagnóstico citológico. Entonces, ustedes como clínicos tienen que haber observado y visto qué infección tiene que haber tenido la paciente. No por el hecho de que, porque a veces me preguntan, ¿qué tratamiento se le da en inflamación leve o qué tratamiento se le da en inflamación moderada o severa? Eso no es correcto, esa pregunta. Lo que ustedes tienen que saber es, ¿qué pasó? ¿Cómo vi a mi paciente cuando tomé la muestra? ¿Había flujo anormal cervical, flujo anormal vaginal? Para saber más o menos qué tratamiento le que podría dar y hacer otras pruebas específicas para lo que son las infecciones. Y no estar asumiendo de que porque hay aumento de leucocitos, ya entonces tengo que dar tratamiento. No sé si se entiende esta parte. Me gustaría que si hubieran dudas, hicieran preguntas al respecto, porque es importantísimo que quede claro. ¿Por qué? Porque como nosotros hemos visto en la clase anterior, de acuerdo a Bethesda, en ningún momento dice que puede decirse inflamación leve o moderada severa. Solamente de acuerdo a Bethesda, que es la terminología actual que deberían de utilizar todos los patólogos, solamente dice presencia o ausencia de inflamación. Y cuando dice presencia de inflamación, quiere decir que hay más del 75% de leucocitos, por lo tanto la muestra es insuficiente. Miren acá una lámina con exceso de moco y por lo tanto, ojo, tapón de moco contaminado con células inflamatorias y no se ven células cuando tomamos la muestra solamente de moco. Acá, muestra de una cervicitis no específica con abundantes polimorfos nucleares. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos reportan una inflamación severa, quiere decir que ha encontrado muchos leucocitos polimorfos nucleares que no se ven bien la lámina, está bien, no se ven bien las células. Pero no podemos deducir, ya se da tratamiento con estos óvulos porque le ha salido inflamación severa. No, tenemos que nosotros acordarnos que somos clínicos y ver qué es lo que hemos visto de acuerdo a la clínica, sospechar de que se trata de tal o cual infección. Los leucocitos, o el hecho de que nos digan inflamación, solamente denota la presencia de aumento de leucocitos polimorfonucleares. Vamos a pasar ahora, esto hasta ahora hemos visto lo que es la citología convencional. Hay también hay otro tipo de citología que es la citología en base líquida, en el cual la muestra se recoge y no se pone en láminas, sino que se pone en una solución conservante, ya líquida, y de la cual las células son recuperadas en laboratorio, son separadas las células y puestas también en una placa para poder ver. La ventaja de esta citología en base líquida es que difícilmente se va a encontrar una célula sobrepuesta en otra, sino que debido a que se centrifuga esta muestra, se separan los leucocitos, se separan los eritrocitos y ahí se van a ver solamente las células. Por eso que su sensibilidad es mayor.
Estas son las láminas, como se ven, también se ponen placa, pero una vez que han sido centrifugadas las muestras y separadas las células para que se puedan ver. Hay diferentes dispositivos de traslado de muestra para citología en base líquida, SUDEPAP, TIPRED, es de las que más se utilizan. Y la forma de tomar la muestra, bueno, no es el curso de toma correcta de citología cervical, con ustedes hemos tenido también un curso pero la forma de tomar la muestra es bastante parecida a la citología convencional. Podemos utilizar espátula de aire con citocepillo, o en caso de citología en base líquido, podemos utilizar el dispositivo de escoba, tipo escoba. Y acá les muestro un video de cómo se toma la citología en base líquida, o también las pruebas moleculares para detección del BPH. A ver, para que lo puedan ver. Se pone esta espátula, o esta brocha en el centro, ¿ya? En el orificio cervical externo, y se dan 5 vueltas enteras de 360 grados. Ahí estamos poniendo el Cerves Bruch o el dispositivo en forma de brocha, y se dan 5 vueltas completas de 360 grados. 5 vueltas completas. Una vez que ya se tomó la muestra, se ponen los dispositivos de traslado de muestra y es enviada al laboratorio. Ahora, en cuanto a los resultados, miren, acá son algunos resultados que tenemos acá en el Perú. En cuanto, de acuerdo al sistema Bethesda, deberían de decirnos, por ejemplo, negativos en las neoplásticas, o lesión de bajo grado, lesión de alto grado. Vamos a ver. Acá el citólogo nos reporta si hay presencia de algunas bacterias o gérmenes, estudio microbiológico. La segunda parte nos reporta el estudio citohormonal, que vamos a ver un poquito más adelante. Acá, por ejemplo, dice, es un extendido hemático cuando hubo presencia de eritrocitos. Y el resultado negativo a células neoplásticas. Acá sugiere un control post-tratamiento después del tratamiento de la infección. Sin embargo, estos resultados de bacterias es muy relativo. Nosotros no podemos decir, ya tiene una vaginosis bacteriana porque hay bacterias. No, en realidad el objetivo de Papa Nicolau citología, ustedes acuérdense, no es detectar infecciones, es principalmente saber si hay alteración a nivel de células o no. Este es en caso de una paciente que no tendría ningún problema. Pero supongamos que tomamos citología a una paciente que tiene una lesión intraepitelial como esta. Acá, una paciente que ya le hemos aplicado ácido acético y apareció epitelio acetoblanco. Ahora, ¿qué hay con esto? Si nosotros tomáramos una citología a una paciente que tiene una lesión intraepitelial, lo más probable, ojo que el Papa Nicolau tiene 50% de sensibilidad, lo más probable es que salga el resultado como lesión intraepitelial de alto grado. De acuerdo a Bethesda, este citólogo solamente nos tendría que decir si hay lesión intraepitelial de bajo o alto grado. ¿Por qué? Porque recuerden que la terminología displasia moderada o NIC ya es una terminología antigua, pero a veces los patólogos, y también lo estoy viendo con los reportes que me han enviado de Ecuador, les gusta poner no solamente la terminología del sistema Bethesda, que debería ser lesión de alto grado o lesión de bajo grado, pero les gusta poner también displasia y también ponen NIC, cuando eso ya no es lo que corresponde. Acá, por ejemplo, una paciente que tiene un cuello uterino con una sospecha de cáncer, y podría ser reporte si la célula, si el citólogo logra, y si nosotros enviamos adecuadamente la muestra, nos enviaría este resultado, carcinoma de células escamosas de cervix, probablemente in situ, ¿no? El patólogo, ojo, nos está diciendo que hay presencia de un carcinoma in situ principalmente, ¿no? Y esto corresponde a lo que sería el NIC3, si fuera por histología, o también, de acuerdo a Bethesda, lesión intraepitelial de alto grado. Y bueno, para un anexo, para que se animen a nuestro próximo curso de toma correcta de citología cervical, cuando ustedes tienen una paciente que tiene una sospecha de cáncer, pueden hacer dos cosas. O lo derivan inmediatamente, ¿ya? Vean acá una presencia de una tumoración, pero si la paciente requiere y solicita, y si ustedes tienen
el laboratorio y pueden coordinarlo y conversar con él, podrían hacer la toma de citología de esta forma, con el citocepillo, pero haciendo solamente toques. Si nosotros hacemos la forma clásica de la toma con espátula de aire y citocepillo, definitivamente nos sangraría mucho más. Miren, acá con solamente rozar un poquito y ya se produce el sangrado. Esta paciente efectivamente tenía un carcinoma y tuvimos ese resultado. Y después ya lo llevamos al oncólogo para que le hagan el estadiaje, tenía cáncer de cuello uterino estadio 2. Muy bien, vamos a pasar ahora al perfil citohormonal, justamente lo que están viendo en estos reportes citológicos. Dentro del reporte citológico también pueden incluir los citólogos lo que son el estudio citohormonal. Y vamos a ver de qué se trata. Es el reflejo de la manifestación del nivel hormonal, pero en la célula. ¿Qué dice? Evaluación de la forma o morfología celular que determina qué tan maduros están las células relacionadas con el estímulo hormonal. Se observarán patrones diferentes en la extensión en mujeres de 20 o 60 años. Una extensión, unas células no van a ser iguales en una mujer jovencita que en una mujer posmenopáusica en relación a su estado hormonal, sin que por ello resulte una patología. Vamos a, entonces, tratar de explicar de qué se trata. Ahora, antes de continuar, quisiera saber si la interferencia que hubo con respecto al sonido ya no tienen, ya no hay problema con eso, me avisan, ya, por favor. Muy bien. Miren acá. Estas son las células que forman el epitelio del cuello uterino, parte del cuello uterino, la metaplasia madura, y de acuerdo al estímulo hormonal, vamos a tener diferentes líneas celulares. La capa basal, la capa parabasal, la capa intermedia y la capa superficial. Son 4 estratos lo que forman el epitelio escamoso. Ahora, ¿de qué va a depender que una mujer tenga solamente células basales y parabasales o tenga células intermedias y superficiales? Justamente de eso. Si una paciente tiene nulo, no tiene estímulo ni estrogénico ni progestacional, solamente va a tener células basales y parabasales. Si una mujer tiene estímulo progestacional, va a predominar las células intermedias y en el protis cérvico-vaginal ustedes van a encontrar aumento de cantidad o en porcentaje aumentado las células intermedias. Pero cuando hay mucho estímulo, no solamente progestacional, sino también estrogénico, va a haber mayor cantidad o mayor porcentaje de células superficiales. Ahora, vamos a ver. Estas células superficiales son células maduras. Cuando ustedes escuchen el término de hay mucha maduración, células maduras, quiere decir que hay muchas células superficiales. Por lo general se debe al mayor estímulo estrogénico, mujeres jóvenes. El estudio citohormonal va a variar de acuerdo a la edad de la mujer. En la recién nacida que tiene estímulo de la mamá progestacional, hay mayor porcentaje de células intermedias. En la niña que ya no tiene estímulo ni estrogénico ni progestacional, va a tener mayor cantidad de células parabasales. Miren, estas células, porque no hay ni estímulo progestacional ni estrogénico. Al igual que la posmenopáusica, tal cual, idéntico, es el perfil citohormonal, que tiene mayor cantidad de células parabasales. En la etapa de la edad fértil, vamos a dividirlo en la preovulatoria, en la cual hay predominio de células superficiales, mientras que posovulatoria hay predominio de células intermedias. ¿Por qué? Porque hay mayor estímulo progestacional, mientras que en la primera etapa del ciclo menstrual hay mayor estímulo de estrógeno. Durante el embarazo predominan las células intermedias. ¿Por qué? Porque hay mayor estímulo progestacional. Entonces, de esta forma podemos interpretar el perfil citohormonal. Entonces, vamos a mostrarles cómo más o menos reportan el estudio citohormonal, que es ese reflejo de el estado hormonal a nivel sanguíneo de esta paciente. Y recuerden, si hay muchas células parabasales, la paciente no tendrá ni estímulo estrogénico ni progestacional. En este caso no. Acá hay mayor cantidad de células intermedias y superficiales.
Por lo tanto, hay hay trofismo, no hay atrofia, sino hay trofismo y hay maduración de la célula. ¿En qué etapa del ciclo menstrual estará esta mujer? Es una mujer en edad fértil, una mujer joven. Estará en la etapa progestacional porque hay mayor cantidad de células intermedias. ¿Qué pasa con el patrón trófico? Justamente el patrón trófico se da en mujeres que tienen buen estímulo estrogénico y progestacional. Durante las diversas etapas de la vida de las mujeres, pubertad, periodo fértil, premenopausia y menopausia. Andrea, acá dicen que hay mucho ruido, pero Andrea, de verdad que acá no hay nada de bulla. Debe haber alguna colega que de repente está con su audio prendido, pero acá no hay ningún ruido. Yo les aseguro que ya cerramos la mampara y no se escucha ningún ruido, así que fíjense qué puede estar pasando. Ya, yo voy a tratar de alzar el tono de mi voz para que no tengamos, para que me escuchen mejor, pero alguna interferencia debe haber. Algunas colegas dicen que sí se escucha bien y otras que tienen alguna interferencia. De repente es cuestión de sus computadoras. Fíjense, por favor. Durante diversas etapas de la vida de la mujer, pubertad, periodo fértil, va a variar este estado excitohormonal. Y hay una estrecha relación con los cambios hormonales. El cervix, así como otros órganos, presenta cambios en la morfología de las células, que de alguna manera podremos medir al visualizar las células que se descaman. El patrón trófico entonces es el espesor del epitelio o capa más interna. Las células presentan una maduración progresiva. Por eso me preguntaron, ¿ya? Me preguntaron la semana pasada qué significa unas células maduras. Justamente células o hipermaduración, creo que les reportan, ¿no? Que hay muchas células superficiales, ¿ya? Esta maduración de las células valoraremos utilizando el término de trofismo, o sea, un protistrófico es una vagina que tiene sus 4 estratos con muchas células maduras. Así pues, una mujer con ciclos hormonales activos presentará en principio una buena maduración de sus células y por lo tanto veremos en su extensión células correspondientes a capas superficiales del epitelio, recibiendo su citología como patrón trófico. Mientras que todo lo contrario es el patrón atrófico. El cervix de la mujer menopáusica, por el contrario, no sufre estímulos hormonales, no hay estímulos ni progestacional ni estrogénico. Por lo tanto, las células dejan de madurar. Por lo tanto, y por eso que nosotros cuando ponemos el espéculo en una menopáusica, vemos, se nos hace más difícil de introducir el espéculo. Y no solamente ello, sino que la paciente puede sangrar al mínimo roce y se ve que su vagina está muy delgadita. Así pues, las células descamadas que veremos en la extensión corresponderán principalmente a las capas profundas, basales, y dicho patrón citológico se calificará como atrófico. Y eso lo vamos a encontrar en pacientes posmenopáusicas. En las posmenopáusicas ya no se ve la ectopía. ¿Por qué? Porque al atrofiarse, al disminuir el tamaño del útero, se introduce esa ectopía, ya no vemos. Y también vamos a encontrar un adelgazamiento del epitelio como este, miren, el epitelio ya no, al no haber estímulo estrogénico y progestacional, ya no madura las capas superficiales ni intermedias, por lo tanto vamos a ver un patrón atrófico, hay un sangrado y un adelgazamiento del epitelio. Un ejemplo de un patrón, un resultado atrófico, células parabasales 60%, ¿ya? Hay unas células intermedias 40%, por lo tanto hay un índice de maduración de 20%, solamente 20% de células están madurando. Acá tenemos mayor aumento, entonces cuando hay presencia de células parabasales, se relaciona con atrofia y con pacientes posmenopáusicas. Ejemplos de pacientes posmenopáusicas, se ve el epitelio más delgado, más con sufusiones o microhemorragias subepiteliales. En algunos casos nosotros tendremos que inducir o lo que es inducir la maduración con cremas locales de estrógenos. Este es antes de la aplicación de las cremas locales y después de la aplicación de cremas locales se ve que estrógenos locales, se ve que ya hay cierto engrosamiento del epitelio. No es que vaya a convertirse en una vagina de una mujer joven, no, pero sí hay un poco más de producción incluso de secreción y menos microhemorragias subepiteliales y el epitelio pasó de ser muy delgadito a algo más trófico.
Y entonces vemos ya la disminución de las células parabasales, mayor cantidad de células intermedias, e incluso en pacientes que tienen estímulo estrogénico local, se podrían ya comenzar a aparecer las células superficiales y el valor de maduración aumenta y mejora. Algunos reportes me han enviado del laboratorio del Ecuador. Miren acá, a ustedes le reportan células superficiales, células intermedias, ya células parabasales, ¿no? Polimorfonucleares se refiere a los leucocitos, ¿ya? Pero hay como que detalla muchas cosas con respecto a los resultados, ¿no? Acá dice, miren, moderado proceso inflamatorio cérvico-vaginal. ¿Qué quiere decir? Que el citólogo vio leucocitos en regular cantidad, pero no los citólogos actuales, los que están un poco más actualizados, refieren, no se debe decir leve, moderado, severo, se debe decir o hay presencia de inflamación cuando se refiere a más del 75% o no hay inflamación, ¿no? Ahora, sugiere control post-tratamiento, ¿ya? Y acá miren, Bethesda negativo a células neoplásicas, negativo a células neoplásicas, ¿ya? Y se sugiere, acá, Bethesda negativo células neoplásicas. Cuando dice PAP-T es la clasificación de Papanicolau, ¿ya? La clasificación de hace muchos años. Entonces acá el citólogo está utilizando el sistema Bethesda y también PAP-T. Este es parecido, miren, células superficiales, acá era igualito, el mismo, pero fíjense que mujeres jóvenes tienen un predominio de células superficiales e intermedias, hay maduración. Acá hay un proceso inflamatorio, 3 cruces de polimorfonucleares, ¿ya? Y se relaciona con frotis severo. ¿Eso qué quiere decir? Que no se pudieron ver bien las células, por eso que muy probablemente reporta como ASCUS, porque no pudieron ver bien las células. ¿Qué se sugeriría en esta paciente? Un tratamiento y una reevaluación. Acá una paciente de 31 años, también dentro de la edad fértil. Acá tiene más células intermedias, por lo tanto está en la segunda etapa del ciclo menstrual. Hay hematíes, hay presencia de sangrado, flora duodena ausente, y flora bacteriana pleomórfica significa que hay aumento de los gérmenes que se relacionan por lo general con vaginosis bacteriana, ¿ya? Protismo moderado. Es que ese es el problema, ¿no? Que hay citólogos que nos dicen que hay demasiado, o sea, dan demasiados detalles y en realidad lo que se tiene que reportar es Bethesda, ¿no? Bethesda, ASCUS, en presencia de repente del estudio citohormonal, pero como que las confunden un poco con tanta terminología que no, en realidad no tiene mucho sentido el que diga los detalles, más que lo que tendría que decir es si hay maduración o no y el reporte de acuerdo a Bethesda. Eso es todo. Acá hay otro reporte, miren, ausencia de bacilo de Doerle, flora cocoide positiva, también relacionada con vaginosis bacteriana. Cuando disminuyen la flora Doerle y aumentan los gérmenes comensales, se relaciona con vaginosis bacteriana. Acá igual 30, 70, mujer de 36 años. Y miren, acá el resultado dice Bethesda CA. Ya. De acuerdo a Bethesda, dice que hay cáncer, células escamosas con cambio displásico. Acá se está contradiciendo, ¿no? Dice, células escamosas con cambio displásico. O es una displasia o es un cáncer, ¿no? Y acá dice PAP-T 5. Recuerden que PAP-T era 1, 2, 3, 4, 5, pero esa es la primera clasificación de Papanicolau. Si estás utilizando la terminología Bethesda, ya no vas a estar utilizando la terminología Papanicolau. Muy bien, entonces eso ha sido en cuanto a todo lo que es citología, incluyendo el perfil citohormonal. Si hubieran algunas preguntas, pueden irlas escribiendo para contestarlas al final. Vamos a pasar a otra prueba, que es el examen en fresco de secreción vaginal. Tradicionalmente nos hemos acostumbrado, y mal acostumbrado diría yo, a utilizar el cultivo de secreción vaginal.
El cultivo de secreción vaginal, como nosotros sabemos que en la vagina normalmente, ojo, en la vagina normalmente hay gérmenes, como Escherichia coli, como Cándida, normalmente forman parte de la flora vaginal, solo que el problema surge cuando hay disminución de los lactobacilos, comienzan a proliferar estos gérmenes que normalmente viven en un porcentaje mínimo. Entonces, el examen de Papa Nicolau u otros exámenes no nos va a servir tanto para eso. Cada prueba es específica para un cierto tipo de infección. El cultivo de secreción vaginal es una de ellas. Nosotros, cuando cultivamos la secreción vaginal de una mujer sana, podrían crecer los gérmenes que son comensales, como Escherichia coli, Gardnerella, entre otros. Por lo tanto, nos van a confundir. Nosotros pasamos la responsabilidad del cultivo de secreción vaginal y asumimos que si crece un germen, ese es el que está ocasionando la infección, y no es así. Estamos un poco equivocados en ese sentido. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para hacer el diagnóstico de las infecciones vaginales? Junto con la clínica, el examen de Empresco es una de las pruebas que se recomienda, que son sencillas, baratas. La toma de muestra de secreción vaginal para la observación en fresco consiste en solamente tomar la muestra, ponerla en una lámina y verla inmediatamente dentro de los 15 primeros minutos al microscopio. Se toma la muestra de las paredes laterales vaginales con un hisopo y también se puede tomar del fondo del saco anterior. Se coloca en un tubito con suero fisiológico y se tiene que procesar dentro de los primeros 15 minutos. Ese es el examen en fresco de secreción vaginal. Si nosotros esperamos a mandarlo al laboratorio y pasan más de 15 minutos, la muestra no es la que se va a servir. O en todo caso podemos conservarlo en otro medio de transporte. Si no se puede procesar la muestra de examen en fresco se refiere que se saca la muestra y se ve inmediatamente al microscopio. ¿Ya? Si no se puede procesar dentro de los 15 primeros minutos, se pueden emplear hisopos en medio de transporte Stuart-Amies, que se mantendrá una temperatura en el ambiente entre 35 y 37 grados, y se debe procesar entre 3 a 6 horas. Entonces, si ustedes quieren tomar exámenes frescos, lo ponen en el medio Stuart-Amies y les va a durar unas horas hasta que llegue al laboratorio. Acá, por ejemplo, en el Perú, nosotros como obstetras, cuando tomamos la muestra, tenemos nuestro microscopio y mientras la paciente se va cambiando, ponemos la secreción en una laminita y comenzamos a observar. Ese es el examen en fresco. Y no reemplazamos al laboratorio, en realidad al laboratorio lo vamos a enviar la prueba de Gram y muchas otras, pero el examen en fresco que se tiene que tomar dentro de los 15 primeros minutos, se tiene que hacer en realidad en consultorio. Y justamente el examen en fresco es específico para saber qué gérmenes tiene la vagina. Por ejemplo, si vemos tricomonas, ya llegamos al diagnóstico, es una infección de transmisión sexual. O también podemos ver presencia de hongos o células claves relacionadas con la vaginosis bacteriana. El medio Stuart es un medio de transporte semisólido para mantener las muestras de todo tipo. Acá está el medio Stuart, mira, sirven para las muestras vaginales, así también cervicales, faríngeas. Y las muestras uretrales se toma con este mismo medio, pero con un hisopo mucho más delgado. Esta es la forma como se hace el examen en fresco. Se rotula la lámina, se echa una gotita de suero fisiológico y se coloca la secreción que ha sido inmediatamente tomada, o bueno, dentro de las 3 a 6 horas, si es el medio de transporte ciudadano. Y lo que se ve es así, en este caso miren las trichomonas, ¿ya? Las trichomonas móviles las observamos, nosotros vamos al microscopio y comenzamos a ver unos parásitos ovoides, ¿ya? Que se chocan uno con otro, se ve realmente muy, muy impactante ver. Si la paciente tiene un proceso infeccioso por hongos, vamos a encontrar estas hifas, ya esas levaduras, o si tiene vaginosis bacteriana, vamos a encontrar las células claves, que son estas de acá. Así, tal cual, se ve en el examen en fresco. Las células deberían de estar limpias, pero acá estas células están contaminadas con muchas bacterias, son característicos de la vaginosis bacteriana. Muy bien, eso es en cuanto al examen en fresco. Habría mucho que hablar en cuanto al examen en fresco. Espero que tengamos la oportunidad de volver a hacer un curso con ustedes, obstetras
por el cambio, su nombre es un poco largo, así que lo voy a resumir, para poder incluir a colegas al nuevo curso de infecciones de transmisión sexual. La otra prueba sería evaluación microscópica con coloración Gram. Es una técnica de coloración de contraste. Fue descubierta por Hans Christian Gram en 1884. El fundamento de la técnica se hace con base a las paredes celulares. Algunas bacterias serán Gram positivas y algunas serán Gram negativas. ¿En qué consiste? La pared celular de algunas bacterias Gram positivas tiene una capa gruesa de peptidoglucano, mientras que la capa de peptidoglucano de las Gram negativas es delgada y se encuentra unida a una segunda membrana. Entonces, la diferenciación entre cierto tipo de gérmenes con otro tipo de gérmenes los va a clasificar como Gram positivos o Gram negativos. Porque cuando le echan las diferentes soluciones o colorantes de esta prueba de Gram, como por ejemplo cristal violeta, enjuagan con alcohol, luego le echan el Lubol, los gérmenes Gram positivos se verán de color violáceo, mientras que los gérmenes Gram negativos se pintarán de color rosado. Entonces, eso nos permite diferenciar. ¿Y en qué? ¿Y cómo nosotros nos va a ayudar? Cuando tenemos una paciente que tiene, por ejemplo, vaginosis bacteriana, los que deben de predominar normalmente en la vagina son los gérmenes Gram positivos, que son los bacilos de Doyle. Y tiene que haber muy poquitos gérmenes Gram negativos. Si nosotros hacemos una extensión para Gram de una paciente que tiene vaginosis bacteriana, vamos a encontrarlo al revés. Ya no vamos a encontrar células clave como se encontró en el examen en fresco, sino encontraremos aumento de gérmenes Gram negativos y disminución de los Gram positivos. Entonces, si con el examen en fresco de secreción vaginal lo vemos así, solo blanco y negro, levaduras, hifas o tricomonas o células claves, con la coloración Gram ya lo vamos a diferenciar entre Gram negativos y Gram positivos y Gram negativos. Entonces, si con el examen en fresco veíamos justamente en color natural, la coloración Gram ya pinta las diferentes bacterias y nos permite diferenciar mejor. Ahora, la coloración Gram nos va a servir también para ver la cantidad de leucocitos. Cuando yo les dije tienen que correlacionar la clínica con la cantidad de leucocitos, me refería específicamente a la coloración Gram, pero la que toman de cuello uterino, no la que toman de vagina, porque si toman la prueba de Gram para vagina, será para el diagnóstico de infección vaginal, pero si ustedes terminan de tomar la muestra de secreción vaginal y se van a cuello uterino y sacan el moco y ven mayor cantidad de leucocitos por campo en la coloración Gram, ya tienen que sospechar junto con la clínica de una infección. Ahora, con la coloración Gram nos va a permitir ver si hay presencia o no de los diplococos Gram negativos, como son los gonococos. La infección gonocócica se va a poder detectar en el varón sintomático. Cuando un varón tiene una secreción uretral anormal, se toma la muestra con un hisopo especial, se pone en la lámina y se manda a teñir Gram, con la coloración Gram. Y ahí se observará el aumento de leucocitos polimorfonucleares con diplococos Gram negativos, que son justamente los gonococos. Entonces, acá tenemos una bibliografía de UpToDate y dice tinción Gram de gonococos en secreciones uretrales. La tinción Gram del exudado purulento de la uretra masculina muestra leucocitos polimorfonucleares que contienen numerosos diplococos. ¿Ya? Que contienen numerosos diplococos Gram negativos intracelulares. Como era de esperar, creció Neisseria gonorrea a pesar de a raíz de este espécimen. Cuando se cultivó, se encontró que se trataba de gonococo. Mientras que la coloración Gram, también en secreción uretral en varones, puede haber también aumento de leucocitos, pero cuando hay aumento de leucocitos, pero no hay los gérmenes de diplococos Gram negativos, se asume que es una infección por clamidia. Leucocitos polimorfonucleares sin patógenos intracelulares, estos diplococos que vimos en la lámina anterior, la secreción mucopurulenta entonces se observa con en hombres que tienen clamidia.
Esta coloración Gram nos sirve mucho para las secreciones en caso de varones principalmente, ¿no? Secreción. Y acá tenemos una lámina con aumento de leucocitos polimerasa nucleares, pero no tiene el diplococo, sería una uretritis no gonocócica. Mientras que cuando ya se ven los diplococos, ya sería una uretritis gonocócica. En caso de la mujer, no se puede hacer un diagnóstico con tinción Gram. En ese caso, para saber si la paciente tiene o no gonococo, se utiliza mejor el cultivo, pero no cultivo de secreción vaginal, un cultivo específico para crecimiento de gonococo. Sin embargo, la coloración Gram del moco cervical nos puede servir para tener una referencia de la cantidad de polimorfonucleares. Si nosotros tomamos la muestra y lo extendemos en la lámina, no se fija con alcohol, se extiende y se manda al laboratorio para coloración Gram y nos dice que hay más de 10 leucocitos por campo, lo asumimos como positivo. Y si nos coincide con la clínica en la cual vimos secreción mucopurulenta, ahí sí estamos ante una cervicitis infecciosa. Acá tenemos, miren, una coloración Gram, pero en caso de una secreción vaginal en la cual hay células contaminadas o sucias, que son las células claves con muchas bacterias Gram negativas. Entonces, en vaginosis bacteriana, la secreción vaginal se pone en la lámina, se manda coloración Gram y te van a reportar aumento de Gram negativos y disminución de Gram positivos. Entonces, eso que quiere decir que no hay lactobacilos, pero hay aumento de los otros gérmenes comensales. Ahora, vamos a hablar de los cultivos. Para vaginosis bacteriana nos servirá el cultivo. Mire, la vaginosis bacteriana es una situación microecológica caracterizada por pérdida de los lactobacilos. Se caracteriza por un crecimiento masivo de las células anaerobias y aerobias, que normalmente viven en muy poquita cantidad. En 1982, Doerle consideraba que la flora vaginal normal es homogénea, consiste en bacilos Gram positivos. Entonces, si nosotros sabemos que la vagina normalmente tiene bacilos Gram positivos, y no bacilos Gram negativos, sabemos cuál es la normalidad. Entonces, si nos sale un resultado, una coloración Gram, de todo lo contrario, vamos a saber que se trata de una vaginosis bacteriana. Pero, miren, para el diagnóstico de vaginosis bacteriana, el cultivo no tiene utilidad. ¿Por qué les decía? Porque normalmente pueden crecer los gérmenes que normalmente viven en la vagina. En un cultivo de secreción vaginal no vamos a confundir. La Gardnerella forma parte de la microbiota vaginal normal, por lo tanto el cultivo no nos sirve. Se tienen que utilizar los criterios de Ansel y criterios de Nagel. ¿Cuáles son los criterios de Ansel? En consultorio nosotros vamos a utilizar los criterios de Ansel. Vamos a medir el pH vaginal y el pH será mayor de 4.5. En el examen en fresco vamos a encontrar las células clave. Vamos a aplicar una gotita de hidróxido de potasio a la secreción vaginal y nos va a salir un test de aminas positivo, se va a expedir un mal olor. Y en cuanto a la clínica vamos a encontrar secreción homogénea, grisácea meridiana. Esos son los criterios de Ansel. En caso de vaginosis bacteriana, con que 3 estén positivos, ya se considera un diagnóstico de vaginosis bacteriana. Sin embargo, también podemos hacer diagnóstico de vaginosis bacteriana, aparte de la clínica, cuando mandamos al laboratorio y en el laboratorio nos dicen disminución de lactobacilos y aumento de presencia de una flora mixta vaginal que incluye Gardnerella, bacteroides, mobiluncus, micoplasma. O sea, la vaginosis bacteriana es causada por muchas bacterias, no solamente por. Y en el laboratorio, ¿qué hacen? Estos criterios de Nagel, ¿no? Van a medir la cantidad de las bacterias, ¿ya? A medida que hay mayor cantidad de bacterias y menos lactobacilos, se va a dar una puntuación, y acá está la puntuación. Mira, la puntuación final se obtiene sumando los diferentes grupos. El criterio de diagnóstico para vaginosis bacteriana es la puntuación de 7 a más. Una puntuación de 4 a 6 se considera intermedia y una puntuación de 0 a 3 se considera normal. ¿Y quiénes dan puntos? Por ejemplo, 4 cruces de lactobacilos son 0 puntos. 4 cruces de Gardnerella son 4 puntos. Y 4 cruces de mobiluncus te dan 2 puntos. Y en base a esto, la suma de los puntos te van a dar un resultado. 7 a más es una vaginosis bacteriana. Ejemplos de resultados que ustedes reciben en el Ecuador. ¿Qué es lo que les reportan a ustedes? Justamente les hablan de lo que les he hablado el día de hoy. Examen en fresco. Cuando mandamos al laboratorio,
Ustedes primero tienen que tener en cuenta que si ustedes enviaron en suelo fisiológico, esta muestra se tiene que procesar dentro de los 15 primeros minutos, porque si no, su muestra no será válida. Ahora, ¿qué es lo que ven en las células resultados frescos? Células descamativas vaginales es normal. Piocitos o presencia de leucocitos 18 a 20. Nosotros habíamos dicho que la cantidad normal de leucocitos era menos de 10, hasta 9 era normal. Acá están aumentados los leucocitos. Hematíes, hay un pequeño sangrado, hay moco y hay bacterias 3 cruces. Entonces, acá, ¿cómo interpretaríamos? Hay leucocitos, hay un proceso inflamatorio y hay aumento de las bacterias. El problema es que acá no sabemos qué tipo de bacterias. Pueden ser bacterias lactobacilos también. Entonces, se complementa con la prueba de Gram. Acá te dice flora 2N, o sea, sería Gram positivo, hay una cruz. Hay mayor cantidad de bacilos Gram negativos. Por lo tanto, nosotros asumimos que si hay mayor cantidad de lactobacilos, perdón, de Gram negativos y menos cantidad de Gram positivos, entonces estamos ante una vaginosis bacteriana. Otro ejemplo, miren acá, el examen en fresco, abundantes células vaginales, por lo general cuando hay abundantes células vaginales se relaciona con un proceso inflamatorio. Piocitos se refiere a los leucocitos polimorfonucleares, también está aumentado 20 a 22. Hay también sangrado, acá hay filamento mucoso, bacterias 3 cruces, y acá dice más específicamente células claves. ¿Se acuerdan? Las células claves eran las células que estaban contaminadas con muchas bacterias. Y la coloración Gram, flora 2N escaso, y presencia de cocobacilos Gram negativos sugestivos de Garnedero. Acá nos coincide examen en fresco, células claves con la presencia de cocos, acá miren, con Garnedella vaginales, que son los cocobacilos Gram negativos, y hay escasa cantidad de cocobacilos Gram positivos. Más Gram negativos, menos Gram positivos, nos coincide con las células claves, vaginosis bacteriana. Muy bien, eso era lo que quería compartir con ustedes acerca de los exámenes en fresco, coloración Gram, y también el resultado de Papa Nicolau y el perfil citohormonal, que son los que ustedes van a ver a diario. Quiero yo, antes de pasar a las preguntas, quiero invitarlos a que soliciten amistad en el Facebook Jessica Abanto Millones. Repito, Jessica Abanto Millones. Porque me han estado solicitando en el Facebook Jessica Abanto y ese ya está lleno. No puedo aceptarla si me solicitan a Jessica Abanto, pero si solicitan a Jessica Abanto Millones con mi segundo apellido, voy a poder aceptarla. En cuanto a los fanpage, les pueden dar me gusta a todos estos fanpage, Cuídate Consultores Especializados, Cuídate Capacitaciones, APCACU, que es la Asociación Peruana de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, Jessica Abanto Obstetra, y Obstetras Educando para que puedan ver las transmisiones gratuitas en vivo, ¿no? A la vez estamos en Instagram, YouTube y TikTok. Muy bien, espero entonces las preguntas para poder contestar con respecto a las dudas que puedan tener con lo que hemos hablado hasta ahora. Ya, tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿sirve también sacar la muestra con el hisopo y poner en el tubo de ensayo, el cual tenga un poco de suero fisiológico hasta que llegue al laboratorio? Sí, justamente eso era lo que les decía. O sea, cuando nosotros, vamos a ver acá. Estamos hablando del examen en fresco, ¿no es cierto? Cuando nosotros tomamos, los materiales, miren, hisopos, tubo con suero fisiológico, puede ser también un medio de transporte, que el medio Stuart, las láminas, portaobjetos y el microscopio. Eso es lo que se necesita para un examen en fresco. Ya, entonces, sacamos la muestra y al tomar la muestra de paredes laterales y fondo de saco, evitando tomar la muestra del cuello. Este es para secreción vaginal, no es para muestra de cuello. Esta muestra se va a depositar en un tubito con suero fisiológico. Justamente lo que les dije, se pone en un tubo con suero fisiológico, pero solamente nos dura 15 minutos, porque si no, las tricomonas, por ejemplo, se mueren a los 15 minutos. O los hongos, por ejemplo, van a comenzar a proliferar a los 15 minutos. ¿Ya? Y no va a ser
justamente su nombre es ese, ¿no? Examen en fresco, examen inmediato. Es por ello que, como les dije, nosotros acá en el Perú, dentro de lo que es Cuídate Capacitaciones, hacemos talleres para enseñar a las obstetras a que mientras su paciente se está cambiando, hagan el examen en fresco. Tienen ahí su microscopio que puede ser sencillito, inmediatamente la muestra que tomaron, o la ponen en la lámina y ven inmediatamente, o la que pusieron en el tubo con suelo fisiológico lo utilizan. Pero tiene que ser dentro de los primeros 15 minutos. Si tú no lo vas a poder procesar dentro de los primeros 15 minutos, tienes que utilizar este medio, Estuaramies, que te dura entre 3 a 6 horas a una temperatura entre 35 y 37 grados centígrados. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos preguntas al momento. A ver, chicas, anímense, que es una clase muy interesante. Bueno, yo tengo una pregunta. Hay casos en los que yo he tenido pacientes que tienen abundante secreción y en el Grammy fresco me reportan polimorfonucleares una cruz, gran positivos una cruz, diré 2 cruces y gran negativos una cruz. Ya. ¿Cómo lo interpretaría? Porque es un poquito difícil, no, como que no me da muchos datos. Pero es verdad, pues, ¿no? Es verdad. O sea, ahora, recuerde algo, colega. Cuando nosotros tenemos un flujo abundante, podría a veces relacionarse con la vaginosis citolítica. ¿Qué es la vaginosis citolítica? Así como hay un equilibrio en la vagina y la vagina tiene su cantidad adecuada de lactobacilos y poquita cantidad de otros gérmenes gram negativos, ¿ya? A veces hay exceso de lactobacilos. Y cuando hay exceso de lactobacilos, la paciente tiene una sintomatología parecida a los hongos. Y cuando nos vamos a mandarlo al laboratorio, van a encontrar puros gram positivos. Pero, ya, eso es lo que se llama vaginosis citolítica. Todo lo contrario, demasiado lactobacilos. Pero eso es raro, muy raro. Que a ti te esté saliendo, colega Marilyn, a cada rato, muchos gran positivos y pocos gran negativos, y tú ves la clínica una patología, entonces algo está pasando con tu laboratorio, ¿no? Como que no te coincide mucho. A veces, lamentablemente, en los laboratorios, mira, eso puede estar pasando también que estás enviando tu muestra y no te la están procesando inmediatamente. Pasan las horas, se deteriora la muestra, entonces te sale inadecuado. Ya como le dice, el examen en fresco tiene que ser visto de manera inmediata. Ya, el GRAM puede durar un poco más, pero igual. Son pruebas que se tienen que procesar rápidamente, sobre todo el examen en fresco. Otra de las cosas que también tiene que ser, que es importante, que tú te comuniques con tu patólogo. A veces los patólogos se creen, los citólogos dicen, no, yo he visto esta bacteria, sí, estas bacterias son. Y tú dices, no, no me coincide con la clínica. Entonces tienen que hablar el mismo idioma. Tú tienes que decirle, mire, citólogo o como ustedes lo llamen, o sea, yo he encontrado esto y tú en el reporte tienes que reportar. He encontrado presencia de flujo, tienes que decir si es vaginal o cervical. ¿Ya? Si estamos hablando de la secreción vaginal, ya, tienes que mandarlo. Ah, me impresiona hongos porque he visto una secreción blanca, grumosa, sin mal olor. O me impresiona una tricomoniasis porque he visto una secreción algo verdosa, algo espumosa, he visto cervix en presa. Entonces, tienes que mandar esta impresión diagnóstica, ¿para qué? Para que el citólogo busque, para que tome más atención, porque no es que, ya tú lo ves en todas las pacientes, no. Tienes que mandar cierta cantidad de gérmenes para que se pueda ver. Entonces, la comunicación con el citólogo también es importante, que tengas en cuenta. Ya, y si no, ya cámbialo. Pues. Tenemos otra pregunta, dice, buenas noches, en caso de obtener resultado de inflamación moderada en Papa Nicolau e indica flora de Doderlein ausente, luego de enviar tratamiento para la inflamación, ¿sería conveniente enviar óvulos de ácido láctico con la intención de restablecer los lactobacilos de Doderlein o qué se podría hacer?
Ya, en cuanto a lo que dije de inflamación moderada, usted debería de fijarse dónde está el origen de esos leucocitos. O sea, ¿será por una infección vaginal o será por una infección cervical? ¿Está bien? Ese por un lado. Por otro lado, si dicen flora duodenal ausente, es muy probable que la paciente pueda tener una vaginosis bacteriana. ¿Qué es lo que se hace? Cuando hay una vaginosis bacteriana, ya, de acuerdo a los criterios de ANSEL, les dije, ven la clínica normal, echan una gotita de hidróxido de potasio, si se despide mal olor, es test de aminas positivo, miren el pH vaginal, está elevado, una vaginosis bacteriana. Ya, el Papa Nicolau no va a ser el responsable de darte el resultado de la infección. O sea, ustedes están como que sobrevalorando al Papa Nicolau. El objetivo del Papa Nicolau es ver la célula. Por eso que les he hablado de las otras pruebas. Por eso que existe el examen en fresco, la prueba de Gram, para ver específicamente los gérmenes, ¿no? Pero el Papa Nicolau le estamos recargando, en líneas generales en el Perú también pasa mucho esto, ¿no? Le estamos recargando de más responsabilidades, ¿no? El Papa Nicolau tiene la responsabilidad de ver las células. Y si tú enviaste unas muestras con leucocitos o con muchos gérmenes, entonces no le dejas que el Papa Nicolau cumpla su función de ver las células. Estás enviándole secreción creyendo que te va a ayudar en el diagnóstico. No, ahí tú tienes que mejorar la clínica. ¿Qué es lo que viste? ¿De qué sospechas? ¿De tricomoniasis, de vaginosis bacteriana, de hongos a nivel vaginal o de repente una cervicitis? Entonces eso. Ahora, si tú tienes efectivamente, ya llegaste al diagnóstico de una vaginosis bacteriana, no por lo que te diga el patólogo en el Papa Nicolau, sino porque viste y hiciste el diagnóstico, entonces tú podrías, complementario al tratamiento, en ese caso de vaginosis bacteriana, tú podrías dar, por ejemplo, tú podrías dar un metronidazol mañana y noche por 7 días, y como una forma de complementar podrían ser, sí, el ácido láctico. El ácido láctico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a acidificar la vagina. Y ese medio ácido de vagina va a favorecer la multiplicación de los lactobacilos. Entonces, un medio ácido es un medio óptimo para que multipliquen los bacilos de Dodd. Sí se puede complementar con esto, pero nunca solamente dar ese tratamiento, sino damos el tratamiento que corresponde para vaginosis bacteriana y complementaríamos con lo que son los óvulos de ácido láctico. Ya, tenemos otra pregunta. ¿Qué nos indica el KOH? Ya, KOH o hidróxido de potasio es una prueba que se llama el test de aminas. Acá lo utilizamos mucho, seguramente allá en Ecuador también lo utilizan. Es el KOH o el hidróxido de potasio al 10%, es una sustancia muy barata. Ya el frasco de 100 mililitros cuesta 15 soles acá, lo que sería ya, a ver, acá serían $4, 4 dólares, y sirve y solamente necesitamos una gotita por cada paciente, ¿ya? Tomamos la muestra de la secreción vaginal, tal y como vimos acá, también la misma secreción vaginal. Cuando hablo de secreción vaginal, tiene que ser esta secreción de las paredes laterales. Tomamos con el hisopo y le echamos una gotita de hidróxido de potasio, al 10% o KOH. Si nosotros sentimos que se despide un olor a pescado, un olor putrefacto, estamos ante dos posibles infecciones. O es una tricomoniasis o es una vaginosis bacteriana. Ambas infecciones dan test de aminas positivo. Y el test de aminas se hace con el hidróxido de potasio del 10% y esa es la prueba de KOH. ¿Y eso no lo utiliza Marilyn allá en Ecuador? Por lo general nosotros lo que manejamos es, o sea, tomamos las muestras y enviamos al laboratorio, casi no se realiza en consulta. Lo que pasa es que si no lo utilizan en consultorio, ustedes envían la muestra con suero fisiológico y ahí la muestra se diluye. La muestra de KOH se hace, inmediatamente toman de las paredes vaginales y le echan una bolita de hidróxido de potasio. Como les dije, es sumamente barato. Les va a servir de mucho. Ok, no tenemos más preguntas. Una pregunta que va en relación con la pregunta de nuestra anterior colega, que
En el caso de una inflamación severa, o sea, ya tratando la infección, ¿se puede utilizar los óvulos de policresuleno? Ya, eso, a ver, eso es algo un poco más complejo, ¿ya? Y creo que lo vi en una conferencia, y creo, déjenme, con todo el cariño que les tengo, dar una crítica con respecto a ello, ¿no? Escuché el comentario de una colega que hablaba de que los óvulos de policresuleno servían para curar la ectopía, lo que no es cierto. ¿Por qué? Porque la ectopía no se cura, porque la ectopía es un proceso fisiológico. La ectopía no es más que la eversión del epitelio glandular. El epitelio glandular se vierte, lo vemos en el ectocervix. ¿Por qué? Porque la mujer tiene buen estímulo estrogénico y progestacional. Lo que sí tenemos que saber si esa ectopía está infectada o no. Ese epitelio glandular que normalmente es rojito y que produce moco transparente, déjenlo ahí, que las mujeres tienen todo el derecho de tener sus ectopías mientras estén jóvenes, mientras estén tomando anticonceptivos orales. Pero tenemos que sí evaluar bien si está infectada o no. Si esa paciente que tiene ectopía, en lugar de producir un moco de ese epitelio glandular transparente y filante, produce un moco purulento, ahí ya no vamos a estar pensando que se trata de una ectopía nomás, sino que se trata de una cervicitis. El 90% de las cervicitis infecciosas mucopurulentas son ocasionadas por gonococo y clamidia. Y policresuleno no te cubre ni gonococo ni clamidia, ni mucho menos. Policresuleno lo único que hace es generar la descamación de las células que están en mal estado, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que han sido cauterizadas por una verruga y queda un tejido necrótico, el policresuleno ayuda. El policresuleno también puede servir para acidificar un poco la vagina. Es un óvulo astringente. Pero ustedes no pretendan tratar la cervicitis con policresuleno, mucho menos pretender tratar las ectopías porque es un proceso fisiológico. Ustedes tienen que saber cómo se tratan las cervicitis mucopurulenta. Si les estoy diciendo que el 90% de las cervicitis mucopurulenta es ocasionada por gonococo y clamidia, tienen que saber qué antibióticos cubren gonococo y clamidia. Al ser infecciones de transmisión sexual, la pareja sexual también tiene que llevar el tratamiento. Entonces, eso, ustedes, las invito a que, Diana, vamos a coordinar para que se haga la difusión en el próximo curso ITS para que todas las colegas que están en este grupo puedan ingresar y aclaremos más sobre estos puntos. Ok. Tenemos otra pregunta. Dice, entonces, ¿el KOH no nos ayuda a identificar la presencia de hongos? El KOH, cuando nosotros aplicamos KOH a la secreción vaginal y no huele mal, muy probablemente sea hongos o sea fisiológico. Pero el KOH, además de servir para el test de aminas, sirve para identificar los hongos, pero en el examen en fresco, o sea, al microscopio. Cuando nosotros, con esa secreción que hemos tomado justamente acá, y lo ponemos en la laminita y vemos el microscopio con suelo fisiológico, se ve mejor lo que son las tricomonas o las células clave. Mientras que cuando se le echa hidróxido potásico, ya no para el test de aminas, sino en la laminita, te permite ver mejor los hongos. Entonces, el KOH te sirve para ver los hongos, pero verlos, no olerlos. Para oler, te sirve para tricomonas o para bacterias. Y para verlos al microscopio, te sirve el KOH. O sea, permite ver mejor las hifas y las levaduras. Tenemos otra pregunta de la colega Grace Albán. Dice, hace poco tuve una paciente post-histerectomía. Acudía para una toma de secreción vaginal, pero no tenía secreción, solo muy escaso sangrado. ¿Por qué se debe eso? Muy probablemente esta paciente tenía una histerectomía y no tiene ovarios. La ausencia de ovarios denota la ausencia de estrógenos y progestágenos. Al no haber estrógenos y progestágenos, la vagina se vuelve atrófica. Y la vagina atrófica por lo general no tiene esa secreción incluso fisiológica, ¿ya? Entonces, sí, todo es consecuencia de la disminución del estímulo estrogénico y progestacional.
¿Y por qué hay sangrado? Justamente el sangrado de las paredes vaginales se relaciona también con el adelgazamiento del epitelio y la atrofia, un frotis atrófico por escasez o por ausencia de estímulo estrogénico y progestacional. Ya. Perdón, buenas noches, disculpen que le interrumpa. No sé si podría hacer una pregunta por este medio. Claro que sí, te escucho, Rosa. Gracias. A usted, primero, bueno, agradecerle siempre por las capacitaciones que nos da y por todas las dudas que nos solventa. Yo tengo dos preguntas en realidad, y el por qué lo he pedido hacer por este medio es porque lo que pasa es que yo estaba tratando de enviarle el resultado de una paciente, pero la verdad es que no estoy en la provincia y se me ha hecho extremadamente difícil conseguir el resultado, pero tengo una foto de la lesión. Eso por un lado, con lo que vendría siendo un cultivo y antibiograma, porque la verdad sí me espanté un poquito. Y la pregunta inicial sería con respecto al Papa Nicolau. ¿Es posible o es dable que una colposcopía nos dé un resultado para infección por HPV más coilocitos de halo amplio más NIC1 cuando un tamizaje de HPV es negativo para HPV? Ya, a ver, vamos a ordenarnos un poquito. El diagnóstico de la prueba molecular, ¿ya? El diagnóstico de prueba molecular, perdón, el diagnóstico de virus de papiloma humano es con prueba molecular. Ninguna otra prueba, ni colposcopía, ni Papa Nicolau, ni pruebas de infección visual, te va a dar diagnóstico de infección por el VPH. Tenlo claro. Las pruebas de VPH, las pruebas moleculares para detección de VPH son las únicas que te van a dar el diagnóstico de la infección. Es decir, la presencia del ADN viral. Las otras pruebas te van a dar sugestivas, son diagnósticos presumibles. Por ejemplo, en Papa Nicolau, la presencia de coilocitos se presume, se asume que es una infección, pero no es el diagnóstico preciso. Mucho menos la colposcopía. La colposcopía de repente nos podría mostrar, o incluso examen clínico simple, con un lente, con un foco o una lámpara, podemos ver los condilomas. Eso no es diagnóstico tampoco de infección por virus, es diagnóstico del condiloma. Y sí, efectivamente, el condiloma por lo general es ocasionado por VPH. Entonces a veces se confunde eso, ¿no? Y le damos, así como le damos mucha responsabilidad al Papa Nicolau, muchos profesionales lamentablemente asumen que pueden diagnosticar una prueba, la presencia de VPH y coilocitos con una colposcopía. No tiene sentido, porque los coilocitos solamente se ven al microscopio. El coilocito es una célula sugestiva de infección por el VPH, pero no se ve con colposcopía. Se podría ver un coilocito con una citología, pero no con una colposcopía. Entonces, no tiene mucho sentido lo que usted me está diciendo. No sé si he contestado o me he equivocado en cuanto a la interpretación de la pregunta. No, sí, está en lo correcto. De hecho, fue para mí un caso bastante complejo porque no tenía HPV, el tamizaje de HPV era negativo, no detectado. Sin embargo, en la colposcopía más biopsia, pues los resultados eran tal cual como le menciono y lamento mucho no poder pasarles las imágenes para que verifiquen que es un caso real. Algo que tienes que tener en cuenta, y coincido contigo, no tendrían por qué dar el diagnóstico, ¿no? Pero algo que sí podría haber pasado es que la paciente no tiene infección por el VPH de alto riesgo, pero podría tener una infección por VPH de bajo riesgo, y por eso pueden salir coilocitos en la biopsia. La presencia de coilocitos indica que puede haber una infección por VPH de bajo riesgo, no necesariamente virus de alto riesgo. O sea, una verruga plana podría salir en la biopsia coilocitos, y eso no es diagnóstico de infección, eso simplemente te dice que muy probablemente haya. Y si la prueba molecular sale negativa para virus de alto riesgo, podría tratarse de un virus de bajo riesgo. Ya, sí, no, es que en caso era no detectado ninguno de los tipos de HPV ni de bajo ni de alto Ni riesgo. bajo riesgo. Ah, entonces ni hablar, pues.
se han ido de boca al decir eso, ¿no? Ah, ya, ok, listo. Y mi segunda pregunta, no sé si es posible o factible que me permitan compartir la pantalla únicamente para mostrarles la lesión. Lastimosamente no Ya. tengo, como le digo, el resultado no tengo el resultado del cultivo y antibiograma, pero el por qué se lo hice fue porque me asusté un poquito con la lesión que encontré en A ver, la paciente. las colegas sí es que pueden ayudar para que comparta pantalla. Sí, claro. Te voy a pedir, por favor, que nos envíes al grupo la imagen para poder compartir. Ya, ok, sí, no hay problema. En este momento, por favor. Para resumirle un poquito el, 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 el asunto del caso clínico es que esta paciente yo la vi un día, por decirlo, un día lunes, porque tenía un sangrado anormal por el implante. Entonces quise poner un espéculo, estaba todo dentro de parámetros normales. Aparentemente fue a la piscina, regresó y regresó con una secreción muy, muy marcada, pero lo que me llamó muchísimo la atención fue esta lesión en pared anterior de la vagina que no tenía, obviamente, hace una semana que yo la revisé por el sangrado disfuncional por el implante, que dio por el sangrado normal que tiene por el implante. Entonces, me llamó muchísimo la atención y como le digo, la verdad es que sí me asusté un poquito y por eso fue que yo solicité directamente un cultivo y antibiograma de secreción vaginal. Me parece que también solicité un gramifresco, no estoy segura, el caso ya es de hace algún tiempito, pero como le digo, lastimosamente no tengo el resultado, lamento muchísimo. A ver, le mando la primera imagen que le envío es para que más o menos se pueda dilucidar que la lesión no es una lesión contigua, o sea, no tiene secuencia con el cuello del útero. No sé si ya les llegó la imagen al grupo de taller práctico y teórico. No sé si me pueden confirmar. Y disculpen el abuso. ¿Puede aumentar un Ya, poco ¿sí el se tamaño puede de ver en la la imagen? foto? Sí, pero puede aumentar un poco el tamaño. Claro, Ya. ahí. Esa lesión, como le digo, obstetra, no tiene una secuencia, no nace del cuello del útero. No sé si la compañera le puede indicar la otra Sí, imagen en donde lo que puedo ver hasta ahora es que es un área ulcerada. ajá, ahí está el cuello del útero y en Ujú, la parte superior, en donde se ve el pequeño sangrado, es en donde inicia la lesión. Entonces, ujú. ella no tenía esta lesión cuando yo estaba revisando el sangrado normal y la verdad es que no conozco infección genital que cause esto, hablando de hongos o hablando de alguna vaginosis o cosas por el estilo, pero posterior al tratamiento remitió la lesión. Entonces, no sé si me puede ayudar con esto, usted trae, disculpen la molestia en realidad. Se trata de una lesión ulcerada, ¿ya? Miren, cuando hay una úlcera, tenemos que descartar hasta un cáncer de vagina. En este caso no se trataba porque remitió después del tratamiento de la infección, ¿es cierto? Ya. Cuando una mujer tiene un proceso infeccioso, a mí me parece que esta secreción era algo verdosa y espumosa, ¿no es cierto? Sí, no sé si se Entonces, alcanza a ver un poquito ahí sí, abajo, me parece que se ve. podría deberse a un proceso infeccioso por trichomonas, ¿ya? ¿Tenía mal olor la secreción? Sí, si mal no A ver, recuerdo, si mal no recuerdo, en el cultivo y antibiograma y en el gramifresco no me reportó algo directamente sugestivo de una ETS, pero la verdad es que a la final, lo que pasa es que tú no te puedes basar solo en el laboratorio para decir esto. Recuerden lo que les he dicho, el cultivo de secreción vaginal puede crecer normalmente gérmenes que viven en la vagina, pero en base a la clínica
podría sospecharse de un proceso infeccioso, o una vaginitis mixta o una vaginitis tricomoniásica. ¿Qué es lo que hace? A ver, recordemos qué es lo que se reporta cuando una mujer tiene una tricomoniasis. ¿Recuerdan del cervix en fresa? Ya, el cervix en fresa solamente está en el 5% de las pacientes que tienen tricomoniasis. ¿Pero qué? A lo que voy. Las tricomonas, los hongos, lo que generan es una inflamación de la vagina. Esa inflamación de la vagina hace que la mucosa vaginal se vuelva frágil y fácil de desprenderse. Si usted se da cuenta ahí, esa área podría deberse al mismo roce del espéculo al haberlo abierto. Y debido a que la paciente, no es que usted la haya lesionado, no, para nada, sino que debido a que la paciente tiene un proceso infeccioso, es más fácil de que al mínimo roce se pueda desprender y se pueda generar úlceras, incluso erosiones y úlceras se forman. A veces espontáneamente. Yo no sé si ustedes han visto, pero cuando una paciente tiene un proceso infeccioso vaginal por hongos, ustedes tienen que desprender la secreción y ven como úlceras también. Entonces, los procesos infecciosos vaginales y cervicales hacen que el epitelio se vuelva frágil y con mayor probabilidad de que pueda, la adhesividad o la unión, la fuerza de unión entre célula y célula se vuelven más débiles. Entonces, al mínimo roce, al pasar el hisopo, al pasar, cuando la inflamación es severa, podría ocasionar estas áreas ulcerosas o erosivas. Con el mismo espéculo o con el mismo roce o el pasar el hisopo también nos puede generar incluso el sangrado. Así que yo sospecho de que eso. Ahora, si es que usted hubiera dado el tratamiento de la infección y persiste esta lesión, hasta tendríamos que descartar un VAIR o una neoplasia intravaginal porque es un área ulcerada a nivel vaginal. Las úlceras a nivel de cuello uterino o vagina tienen diferentes motivos. Nosotros tenemos que ver si está relacionado con un proceso infeccioso, probablemente sea eso, pero eso no nos dice que muy probablemente esta úlcera, esta erosión sea por la infección. No, ustedes tienen que curar la infección y tener que reevaluar. Si usted vio después de que se curó la infección que esto desapareció, era simplemente una úlcera por el proceso inflamatorio. Muchas gracias por su explicación, obstetra. Que le vaya bien. Muchas gracias a usted. Hay otra pregunta, creo, dice Andrea Vizcarra. ¿Puedo contestarla? Claro, dice la prueba molecular. Dice, la prueba molecular de HPV se debería tomar posterior al Papa Nicolau y antes de la colposcopía. La prueba molecular sí se debe tomar cuando hacemos un cotest. Primero, el orden es este. Primero es citología, ¿ya? Tomamos la citología, luego tomamos la prueba molecular. Si hacemos al contrario, y tomamos primero la prueba molecular, nos vamos a quedar con poca cantidad de células. Recuerden que para que sus células, para que su Papa Nicolau sea adecuado o satisfactorio, tienen que haber entre 8.000 y 12.000 células. Entonces, si primero tomamos la prueba molecular, nos quedamos sin células descamadas y va a haber muy poquita cantidad de células para la citología. Entonces, el orden es esto. Primero citología, luego prueba molecular. Después podría hacerse la colposcopía, sí, solo el problema ahí es que a veces cuando tomamos Papa Nicolau, luego prueba molecular, el cuello uterino ya queda como que descamado y a veces puede hacer que no veamos las lesiones que normalmente veríamos por colposcopía, así que cuidado con eso. Y solo se toma el cervix, ¿a qué se refiere con solo se toma el cervix? ¿Prueba molecular? No. La prueba molecular, la infección por BPH no solamente está a nivel de cuello, también está a nivel de vulva, a nivel de vagina. Por eso es que las pruebas moleculares también se pueden tomar mediante la autotoma. Cuando es solamente prueba molecular, se puede tomar mediante autotoma. Sí se puede tomar de secreción de vagina y no solamente de cuello. Cuando estoy hablando de prueba molecular, no de Papa Nicolau. Citología o Papa Nicolau sí tiene que ser de todas maneras de cuello uterino. Muy bien. ¿Hubiera alguna otra pregunta? Tenemos otra que es de Marcela, que dice, el policresuleno, entonces, ¿solo para qué sirve? Para las cervicitis no infecciosas. Cuando hay un proceso de cervicitis no infecciosa, por ejemplo,
pacientes que tienen alergia al semen, o usó el capuchón cervical y se produjo. ¿Qué es una cervicitis? Una cervicitis es un proceso inflamatorio del cuello, pero la mayoría de las cervicitis son ocasionadas por infección. La infección ocasiona la inflamación. Pero cuando es una inflamación del cuello sin infección, el policresuleno es el óvulo que puede servir, o la crema que puede servir para ese tratamiento de cervicitis no infecciosa. Y también como complemento a la cervicitis infecciosa, complemento, sí, no es indispensable en realidad, pero para cervicitis no infecciosas sí te puede servir el policresuleno, que es astringente y a la vez sirve para acidificar un poco más la vagina, pero tampoco crean que les va a solucionar los problemas de cervicitis infecciosas. Eso es muy importante que tengan en cuenta. No tenemos... Tengo también otra compañera que envió una imagen. Entonces voy a compartir y le pido a la compañera que envió la imagen que por favor active su micrófono y pueda hacer su pregunta. Voy a contestar la pregunta de Natalie, que es rapidita nomás. Dice, buenas noches, si una paciente acude con lesiones que son condilomas en vagina y periné, en un primer nivel de atención, ¿qué podríamos hacer? Si ya se dice, hace Papá Nicolau, sale normal y el tipo de BPH son bajo riesgo. Claro, son BPH bajo riesgo, son los condilomas. ¿Qué tienes que hacer? Tratar los condilomas. Todo condiloma se debe tratar, ya sea los de vagina o las verrugas a nivel de cuello, tienen que ser tratados. Hay diferentes opciones para tratamiento, ¿no? Siempre y cuando se esté seguro que se trata de un condiloma y no de un VAIN o un cáncer vaginal o de vulva, ¿no? Y sí, se tratan. Se puede tratar con electrocauterización, con crioterapia, con ácido tricloracético. Ya no se recomienda el uso de la podofilia. Ya, a ver. Esa imagen yo no la puedo ver bien. Si pueden aumentar. Ya. ¿Cuál es la duda de la colega? Se refiere al quiste de repente que está a ese nivel, ¿no? Sí, no sé si la colega nos ayuda, pero bueno, ella refiere que la paciente le ha enviado esta foto, sin embargo, ella por el punto rojo que puede observar en el medio. Punto rojo no, ese es Es un cabello, es un pelo. parece un quiste o un absceso, ¿no? Da la impresión que fuera un quiste o un absceso de Bartolino, pero se tendría que evaluar qué tan profundo está. Me da la impresión que fuera un absceso o un quiste de Bartolino, ¿no? Que por lo general ocurre por la oclusión o obstrucción de los conductos de Bartolino y se acumula la secreción de moco. Este a su vez se puede infectar, sobre todo si hay infección por gonococo, por clamidia o incluso por gérmenes como la Escherichia coli que rodea el ano, puede infectar la glándula y se puede inflamar, ¿no? Pero me da la impresión de que fuera así un absceso de glándula de Bartolino. Eso en realidad con la evaluación lo podemos ver mejor, pero da la impresión de que sí. Por lo general Bartolino es un poco más grande, ¿no? Está como que un poco más localizado. Si fuera más superficial de piel, podría ser la obstrucción de alguna glándula sebácea a nivel del área también. Lo que se hace por lo general en estos casos es hacer la aspiración y mandar al laboratorio para cultivar y saber qué germen. Las colegas Sí, están bueno, aprovechando yo tuve un caso así en consulta y en realidad al momento en que el ginecólogo le hizo el eco también le pudo observar y sí, en realidad la sugerencia era que se succione y se envíe al laboratorio para un cultivo. Y es igualito a esa imagen que nos comparte la compañera.
Si hubiera alguna otra pregunta, alguna duda. Si no, ha sido un No. verdadero gusto compartir con ustedes. Sí, ya no tenemos más preguntas, por lo Espero que tanto, haya sido de su vamos a dar agrado, por espero que haya terminado la... sido entendible. Ha sido un gusto, ya saben, espero que me sigan en las redes sociales para poder seguir en comunicación. Y nosotros Buenas al tener noches. un convenio con ustedes, tienen la opción de poder también llevar los cursos que nosotros siempre estamos dictando. Muchas gracias, obstetriz, por la ponencia, muy interesante. Tal vez nos hemos ido un poquito más allá del tema. Sabemos que el Papa Nicolau, el gran y fresco de secreción, pues da para más. Más bien, chicas, anímense a seguir los cursos para que se sigan capacitando y sigan aprendiendo, porque son temas más amplios, más profundos, que eso los debemos ver ya en clases. No podemos verlo en una sola noche y pues obviamente En van a realidad quedar. sí, el curso de ITS dura 3 meses. Ustedes realmente verán la diferencia. Hay mucho, mucho que aprender en cuanto a infecciones de transmisión sexual. También dictamos cursos de IVA y siempre, gracias a la asociación, difundimos mediante la página todos nuestros cursos y además tienen un descuento especial por el convenio que tenemos con ustedes. Y ya saben, siempre pendientes de las redes sociales para que se enteren de todos los cursos. Que les vaya bien. Muchas gracias. Sí, Muchas bueno, gracias, muchas obstetriz. gracias. Les queremos agradecer a todas las personas que pudieron inscribirse en el taller teórico práctico y bueno, a las personas que no tienen acceso a los grupos por donde se brinda la información, les invitamos de igual manera a que puedan ingresar a la página de Facebook, a la página web, en Instagram, para que puedan estar al tanto. En realidad es una gran bendición contar con Cuídate Capacitaciones. Ellos nos brindan un descuento para acá el Ecuador, la Asociación de Obstetras Promotores por el Cambio, y nosotros estamos promocionando los cursos a la par. En realidad, las personas que hemos tenido experiencia siguiendo estos cursos, les podemos garantizar que vale la pena, vale muchísimo la pena. Como se pudieron dar cuenta en este taller, hay muchísimas cosas que, digámoslo así, se contradicen, pero en realidad si nos ponemos a leer la literatura, es la verdad y lo que se debería hacer. Entonces, estamos en contacto, chicas. Por favor, las personas que no lograron escuchar correctamente, se entrecortaba, ya en días posteriores se subirá la grabación a la plataforma para que puedan adquirir su certificado. Gracias, obstetra Jessica, y nosotros vamos a continuar promocionando los cursos y en realidad un Dios le pague por brindarnos todo su conocimiento. Muchas Muchas gracias. gracias a ti, Diana, y toda la asociación. Es un gusto siempre estar con ustedes y espero pronto, ya que está pasando la pandemia, ya poder ir y visitarlas ya y conocernos personalmente. Muchas gracias, obstetriz. Hasta otro día, chicas. Gracias. Gracias, obstetra. Hasta luego.